Bienvenidos a su casa, la Universidad de Lima. Bueno, yo solamente voy a presentar un poco el evento y decirles que, bueno, siempre es muy grato participar por quinta vez consecutiva como universidad en la Bienal de Venecia. Hemos estado recordando hoy en la tarde cuando empezamos la primera vez, el año 2012, que esto todavía era un proyecto que no cuajaba, y con Pepe Orrego, que está acá con nosotros, comenzamos a trabajar en nuestros talleres con los arquitectos que hicimos Yucún. Varios de ellos están presentes ahora y han participado en este concurso. Y desde entonces, bueno, creo que el proyecto del pabellón peruano, ya consolidado, ha ido poco a poco increciendo. Hoy es una realidad y creo que es muy importante celebrar una quinta vez consecutiva, ¿no? Entre broma y broma, hemos estado presentes en el 2012 con Yucún. Después estuvimos en la siguiente Bienal, el 2014, 2016, 2018, y ahora nos preparamos para 2020. Entonces, es toda una andadura, como dicen los españoles, que se ha llevado gracias a la muy buena voluntad de las instituciones que se suman. Dentro de ellas está la Universidad de Lima. Y bueno, y agradeciéndoles un poco su presencia, tanto la del comisario Pepe Orrego, que está por acá, como Marco Abello, que también está desde siempre en esta andadura. Bueno, lo único que quiero es decirles que están acá en su casa y que estaremos nuevamente, que estamos muy contentos de participar en esta nueva edición de la Bienal. Así que, sin más, quiero dejarlos con Pepe Orrego para que cuente un poco los detalles de lo que fue este concurso curatorial. Muchas gracias, ¿no? Bueno, ante todo, buenas noches. Bienvenidos a todos a este conversatorio. Esta es nuestra quinta participación en la Bienal de Arquitectura de Venecia, y lo cierto es que en cada edición hemos intentado siempre mejorar en todos los aspectos que fueron parte de la motivación original, que fue que la Bienal de Venecia, más allá de la anécdota de ir a Venecia a exponer como el Perú, pudiéramos traer la Bienal al Perú. Y tratar de que lo que se exponga en Venecia tenga un impacto efectivo en el Perú, ¿no? Es por eso que durante los últimos años hemos tratado de recrear la participación peruana en el Perú, al año siguiente de que se hace la exposición, para poder además asociarlo a un evento que se llama multidisciplinar, donde intentamos abrir un espacio de discusión alrededor de los temas que se pudieron haber tocado en la Bienal, ¿no? Hay varias cosas que estamos innovando en esta Bienal, que han sido novedades respecto a las ediciones anteriores. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención cuando hacemos estos concursos curatoriales, bueno, primero que a diferencia de las primeras ediciones donde hubieron gran convocatoria, cada vez se ha ido afinando un poco el tiro, ¿no? Y si bien es cierto, ya no es tantos participantes como originalmente eran en la primera edición, fueron como 60 participantes. Lo que es cierto es que ha habido desarrollándose una experiencia entre todos los que concursan, que van entendiendo mejor qué cosa significa participar en la Bienal, ¿no? Es muy importante, creo yo, para los que tienen la aspiración eventual de participar y poder ser parte de la propuesta curatorial que representa el Perú, visitar la Bienal, ¿no? Porque ahí uno puede entender mejor, digamos, cuáles son los aspectos que permiten que un pabellón responda de la mejor manera a los encargos de los directores, digamos, de cada edición, ¿no? Lo que hemos aprendido en estas últimas bienales es que quienes participan están mucho mejor enfocados sobre qué significa esta reflexión, y lo que empezó es como una motivación alrededor de poder encontrar espacios que no eran reconocidos en nuestro medio de lo que es arquitectura, ¿no? Y sobre todo la gente no arquitecta empieza a ver la arquitectura de otra forma. Creo que se ha logrado. Yo sí tengo la absoluta seguridad desde que la primera participación del Perú en la Bienal de Venecia a la fecha, las cosas han cambiado, ¿no? Hay una mayor preocupación, digamos, alrededor de la arquitectura en nuestra ciudad. Hay una mayor representación de la arquitectura peruana fuera del país. Creo que poco a poco hay una consolidación de lo que es la arquitectura peruana en general. Y creo que eso está en parte gracias a la Bienal y a todos los que han participado, ¿no?
Lo que hemos hecho en esta última edición, primero ha sido tratar de compartir un poco las reflexiones del jurado con el equipo ganador, ¿no? Y creo que eso ha sido importante porque en ediciones pasadas simplemente se declaraba un ganador y se empezaba a desarrollar el proyecto curatorial ganador. El hecho de que los jurados pudieran dar otras perspectivas sobre lo que habían podido leer o entender en la propuesta curatorial ganadora, creo que ha ayudado a enriquecer más la propuesta que se va a llevar en esta oportunidad a la Bienal. Y eso es una práctica que queremos tener permanentemente en las futuras participaciones. Lo segundo que hemos hecho ha sido, en verdad, hacer este conversatorio, ¿no? También nos pareció importante. Bueno, primero el conversatorio que hicimos antes de la Bienal, donde invitamos a todos los ex curadores a poder transmitir su experiencia a quienes pretendían participar. Creo que ha sido valioso para muchos el que puedan escuchar de primera mano la experiencia de los ex curadores que han participado, ¿no? Porque creo que eso ha ayudado a entender mejor cómo uno participa. Pero este conversatorio tiene por objeto, tomando una recomendación en realidad de Rodolfo Cortegana, con quien conversé. Yo intenté hablar con cada uno de los representantes de los grupos curatoriales para contarles qué cosa es lo que había visto el jurado en cada una de las propuestas. Y surgió esta idea, digamos, de hacer un conversatorio alrededor de las propuestas que habían quedado finalistas, ¿no? Entendiéndose que las propuestas finalistas no es que sean ni mejores ni peores que las ganadoras. Creo que todas en sí mismo tienen una reflexión que es valiosa, ¿no? Es más, lo cierto es que a través de las últimas pocas bienales que tenemos, que son 5, muchas de las propuestas que fueron presentadas originalmente o gente que participó originalmente ha terminado siendo curador, que ha sido el caso de Felipe en esta oportunidad, ¿no? Que él presentó una propuesta en ediciones anteriores, ¿no? Y que fue el caso también de Marianela en la edición anterior, que ya había participado en otras ediciones, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que se entienda que esto no es un examen, ¿no? La posibilidad de participar representando al Perú es una conjunción entre el discurso curatorial que da el director, que en general siempre es muy amplio, y las propuestas y las reflexiones que localmente se van haciendo alrededor del tiempo y que en muchos casos sintonizan mejor o encajan mejor. Pero más allá también, digamos, del contenido de la propuesta curatorial, hay otros factores que determinan que una propuesta sea la que se decide para que vaya. Una de las condiciones es que, por supuesto, sea sintética, ¿no? En la Bienal hay muy poco tiempo para entender lo que propone cada pabellón y es muy importante este esfuerzo de síntesis cuando alguien presenta una idea. Y también debe ser una propuesta que pueda, digamos, llamar la atención dentro de las diferentes pabellones que existen en la Bienal, ¿no? Creo que por eso es importante en esta oportunidad, de nuevo, mostrar las ideas y las reflexiones de las propuestas finalistas, ¿no? Que eventualmente podrían seguirse desarrollando y podrían quizás ser parte de una futura participación del equipo curatorial que representa al Perú, ¿no? Pero más allá de eso, que es parte de este ejercicio, también nos interesa poner en discusión muchos de los temas que vamos viendo que las bienales se va dando. Cada vez que hacemos un concurso curatorial, de alguna forma, lo que yo percibo es que hay una especie de foto en tiempo real de lo que las reflexiones que se están dando en el imaginario local alrededor de la arquitectura, ¿no? Empiezan a haber muchos temas recurrentes, empiezan a haber muchas ideas, digamos, que son preocupaciones válidas desde la academia o desde el ámbito profesional. Y eso me parece interesante, ¿no? Porque el hacer el concurso curatorial es como obligar a todo el mundo a tomar una posición efectiva que pueda representar al Perú, y eso nos da un panorama interesante de lo que está pasando en nuestro medio, y por eso creo que valía la pena mostrarlo en esta edición, ¿no? A continuación, lo que vamos a hacer… Bueno, otra cosa que hemos innovado y que no lo habíamos hecho antes es que hemos presentado el pabellón, ¿no? Ustedes pueden ver en la imagen que se muestra, la imagen del pabellón. Nosotros en ediciones anteriores habíamos preferido no mostrar el pabellón hasta que estuviera construido, ¿no? Pero si bien es cierto, eso era para mantener de alguna forma el suspenso y poder inaugurar el pabellón y mostrar cuál había sido la idea, que además en el tiempo que se elabora a veces se va desarrollando, se va afinando.
Sí nos pareció interesante dentro de esta discusión que implica el empezar a hablar de los temas de la Bienal acá en el Perú, el mostrar lo disruptivo, lo interesante que puede significar la propuesta. Y creo que es algo que vamos a también seguir manteniendo en las bienales sucesivas, ¿no? Digamos, el poder mostrar anticipadamente la imagen inicial y después mostrar la imagen final, que es lo que se ha finalmente montar en Venecia, ¿no? Creo que estos ejercicios son interesantes porque eso ayuda a comprender mejor estos esfuerzos que hacemos alrededor de la Bienal, ¿no? Vamos a empezar con este conversatorio, en realidad con exposiciones de todos los grupos que han quedado finalistas. En esta oportunidad también hemos elaborado diplomas para todos los participantes, que creo que es importante, creo que exista alguna constancia, un documento de reconocimiento para los que participaron y que las vamos a entregar según vayan saliendo los diferentes grupos. Y vamos a empezar con las diferentes propuestas que han sido seleccionadas, ¿no? El primer grupo con el que vamos a empezar esta exposición es el equipo que hizo la propuesta que se llamaba Transversal. El representante del equipo era Oscar Pita, BU, y el equipo era Carlos Chauca, Galicia, Yasemin Yalcin Chauca, y Andrea Zavala, ¿no? Les pido que por favor pasen para que puedan empezar y vamos a entregarles la diploma en este momento y empezamos la exposición. ¿Tú haces la exposición? Sí, solo ahí. Te dejo la... ¿Por acá? ¿Dónde quieres tú? Allá, perfecto. ¿Está bien acá? Ya. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Oscar Pita. Yo voy a estar hablando en nombre de todo el equipo que hoy día no nos han podido acompañar. Les comento un poco que en realidad la idea de participar en el concurso nace un poco porque la mitad del equipo vive y trabaja actualmente en Austria, la otra mitad estamos acá en Lima, y siempre ha existido como un intercambio de ideas en cuanto a arquitectura, reflexiones, ¿no? Entonces, justo comienza a coincidir que algunos de los temas que habíamos estado hablando se prestaban un poco para trabajarlos y desarrollarlos y poder presentar una propuesta para el concurso, ¿no? Entonces, es así como nace la propuesta que se llama Transversal y es también esa es la razón por la cual algunos de los miembros no pueden estar hoy con nosotros. Bueno, comenzaremos la presentación entendiendo un poco esta experiencia transversal, que es lo que nosotros queríamos lograr como sensaciones y recorridos de las personas que visiten el pabellón. Luego entenderemos un poco de dónde nace todo esto, una serie de selección de proyectos que representarían o que serían representados en el pabellón y que tienen que ver bastante con el tema principal de nuestra propuesta. Y finalmente terminaremos la presentación viendo un poco cómo se materializaría todo esto en el pabellón en sí, ¿no? Comencemos con la experiencia. Uno cuando visita la Bienal siempre, generalmente comienza con el pabellón del Arsenal, donde hay una serie de proyectos de distintos arquitectos para luego pasar ya por un recorrido por los países, ¿no? La Bienal es bastante amplia, generalmente cuando uno llega a la zona de los países ya ha procesado muchísima información, entonces nos parecía importante que entrando a la sala de ARMI, donde está el pabellón de Perú, encontremos algo que capte nuestra atención, ¿no? Ya a estas alturas del recorrido y a estas alturas del día uno comienza a ser quizás un poco más selectivo con qué cosa le interesa ver y qué no. Por eso a nosotros nos parecía fundamental que al entrar haya algo que capte tu atención, que te haga querer entrar, ¿no? Entonces, por eso comenzamos con esta idea de una especie de umbral que te traslade a otro mundo, que sería donde se entiende toda la propuesta. Pensamos que este umbral podría convertirse luego en un túnel que se explicará la razón de ser más adelante, que sería este espacio de transición que nos lleva a poder enfocarnos en lo que se va a presentar. A lo largo de este túnel se verían
distintos paisajes del Perú a través de unos visores, ¿no? Donde uno puede como asomarse y a manera de curiosidad comenzar a entender un poco en qué consiste este país. Porque una de las razones que nos lleva a esta propuesta de pabellón es no necesariamente entender la arquitectura del Perú, sino entender el Perú a través de su arquitectura. Entonces, comenzando con este túnel, queremos poner un poco en contexto al visitante, que entienda un poco toda la variedad que existe en este país, para finalizar el túnel en una especie de gradería en donde la gente se puede sentar y ver unas proyecciones que estarían en una pantalla al frente, en donde ya se comienza a relacionar estos paisajes que se han visto a través del túnel junto con los proyectos seleccionados de arquitectura. Finalmente, luego de haber pasado todo este recorrido a través del túnel, uno puede ahondar mucho más en la información de cada proyecto a través de unos paneles que se cuelgan alrededor de esta estructura central, ¿no? De igual manera, desde la parte de afuera, por un lado tenemos este túnel o este umbral, y por otro lado esta cortina de sogas que de alguna manera te permite ver un poco lo que hay detrás, pero no del todo, creando esta sensación de curiosidad y de querer entrar a investigar en qué consiste, ¿no? Nos pareció importante ver al Perú ya no solo de una manera en planta por todas sus regiones, sino creíamos que viendo el país de una manera transversal se puede ver todos los matices que existen, ¿no? Es justamente toda esta variedad de pisos altitudinales que existen en el país lo que da toda esta variedad de geografías y de paisajes que evidentemente luego se reflejan en distintos tipos de respuestas arquitectónicas. Entonces, este umbral y túnel es finalmente el reflejo de una superposición de todas estas distintas secciones que encontramos en distintos niveles del país, ¿no? Entonces, digamos, los desniveles las pendientes por las que uno pasa para atravesar este túnel umbral representan un poco la geografía accidentada del país, y los colores del interior, que serían logrados a través de efectos lumínicos, representan las distintas temperaturas medias que corresponden a estos pisos altitudinales. Otra de las cosas que pensamos al momento de plantear el pabellón fue colocar el pabellón de una manera. Nosotros generalmente vemos esta sección desde el oeste hacia el este, ¿no? La manera en que la colocamos dentro del pabellón fue al revés, ¿no? Comenzando desde la selva, mirando hacia la costa, que sería como una analogía de cómo se mira hacia el Perú como si uno estuviese desde Europa, ¿no? Esta sería la sección representativa en donde, como vemos, comenzamos con una pendiente mucho más ligera, que es la que existe hacia el lado de la vertiente de la selva, y termina en esta escalinata que representa una pendiente un poco más accidentada, que es la que finalmente llega a la costa del Pacífico. Bueno, lo que veríamos en la pantalla de proyecciones al final serían nuevamente estos paisajes un poco como condensando toda la información que se ha visto en el túnel, y también se verían complementadas de los proyectos que veremos a continuación. Hicimos una selección de proyectos en donde, si nos damos cuenta, el autor no es necesariamente lo más importante, sino muchos de ellos son colectivos o grupos de personas que han querido hacer un proyecto que responda a las particularidades o necesidades de algún caso en especial de distintas zonas del país. Y otra cosa que nos pareció importante al momento de hacer la selección de los proyectos era que de alguna manera respondan tanto en materialidad como en técnicas constructivas locales o la reinterpretación de alguna de estas, ¿no? Estos serían algunos proyectos. Intentamos de conseguir proyectos que correspondan a las distintas alturas para que evidentemente se pueda apreciar toda la diversidad, ¿no?
Bueno, estas serían las elevaciones de la parte posterior, la parte exterior del túnel, y lo que queríamos también en la propuesta era lograr que con un solo elemento central se pueda plantear toda la propuesta, ¿no? Entonces, en un principio uno recorre el interior para posteriormente poder ver una información más detallada desde el exterior, que sería a través de paneles en los cuales acá hay algunos ejemplos de cómo se diagramarían. Hacia uno de los lados habría más una imagen representativa y luego de algunos detalles constructivos que creemos puedan representar un poco la tectónica de la propuesta. Y por otro lado, ya un poco más de detalle en cuanto a planos, detalles constructivos y una breve explicación, ¿no? Igual, en los paneles sí colocamos los nombres del proyecto, la ubicación y todo, pero una de las cosas que nos parecía más importante era justamente la altitud en la que se encuentra en esta sección que hemos visto en un principio. Estos son algunos ejemplos de cómo se diagramarían los distintos proyectos. Y finalmente, el tema de la implementación, ¿no? Si vemos el proyecto en planta, quisimos ponerlo de manera oblicua, ya no solo para seguir esta dirección este-oeste que hablé hace un momento, sino también para crear estos dos espacios alrededor, ¿no? Que serían los que finalmente la gente podría terminar de recorrer para terminar de entender los proyectos a mayor detalle. Otra cosa que nos parecía importante era que la propuesta presente una diversidad de recorrido, ¿no? Que las personas, o sea, si bien hay un recorrido sugerido, tengan la libertad de explorar el pabellón de la manera que crean conveniente, o incluso si hay alguna persona que tiene algún tipo de limitación en cuanto a movilidad, también pueda visitar el pabellón ingresando ya no a través del túnel y a través de las escaleras, sino a través de la zona de la cortina de cuerdas. Bueno, esta sería una vista desde afuera, el ingreso por el túnel y finalmente el recorrido por el exterior, ¿no? Otra cosa que nos pareció importante al momento de pensar la propuesta era crear alguna especie de paralelo, ¿no? que exista entre el Perú y Venecia, ¿no? Hoy en día en Venecia es muy común ver muchos de los edificios emblemáticos o históricos cubiertos con una serie de andamios para hacer las restauraciones. Entonces nos pareció que era un material que era fácil de conseguir en el lugar, que no sería muy complicado de ensamblar y que al mismo tiempo podía hacer este paralelo, ¿no? Por ejemplo, también pensamos que la manera en la que está dispuesto era este puente, ¿no? Un puente que conecta el Perú con Venecia y al mismo tiempo el puente que es un elemento recurrente que vemos muy seguido en Venecia por encima de los canales, ¿no? Entonces comenzaríamos con un módulo, el módulo estándar de andamios, que finalmente con una serie de paneles de AAA, con la menor cantidad de cortes complejos posible, pueda forrar todo el interior, ¿no? Estos son los distintos tipos de cortes que necesitaríamos para hacer todo este planteamiento y la idea era justamente trabajar con algo estándar, fácil de armar y que pueda implementarse fácilmente en el lugar. Finalmente, otro de los problemas que en algún momento encontramos era que para lograr este efecto lumínico, que era una de las cosas fundamentales de la propuesta, íbamos a necesitar un sistema de luces muy especializado, ¿no? Finalmente, la parte del equipo que vive en Austria pudo contactar a una empresa de iluminación muy importante de allá que trabaja con artistas de la talla de Olafur Eliasson o James Turrell, y finalmente se logró llegar a un acuerdo en el cual ellos podían apoyarnos con este tema de la iluminación justamente para lograr este efecto que buscábamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, yo vengo representando al equipo de Nomen Arquitectura en el estudio, pero que hemos tenido varios colaboradores, exalumnos nuestros. Voy a ir
creo que más o menos rápido por la propuesta, para de repente entrar en la parte del conversatorio que puede ser más interesante. A ver, nuestro punto de partida venía del hecho de que, bueno, para esta edición del 2020 de la Bienal de Venecia coincidía básicamente con un poco el Bicentenario del Perú, ¿no? Y nos parecía interesante, digamos, reflexionar acerca de cómo todo el tema, pues, de que hoy en día los grandes cambios demográficos han hecho que el discurso migre mucho hacia temas que tienen que ver con densificación urbana, como que muy centrada la mirada en general a nivel intelectual, académico, sobre el tema del urbano y la densificación de las ciudades. Pero en nuestro país, las masivas, pues, migraciones que han habido en los últimos tiempos han dejado bastante relegado todo el mundo rural, ¿no? Y bajo la premisa que planteaba el curador de la Bienal, Hashim Sarkis, sobre cómo viviremos juntos, nos parecía interesante a la vez incorporar una reflexión que hacía Rem Koolhaas, ¿no? Que decía que había que volver a la mirada hacia lo rural para un poco entender estas estrategias de cómo tiene que crecer lo urbano. Teniendo en cuenta, como les decía, el tema del Bicentenario, era pertinente, creíamos, hablar de este tema en el contexto de Venecia. Además, bueno, esto es lo que les decía de Rem Koolhaas, que el desafío de la arquitectura está en entender el mundo rural, ¿no? Hay que volver la mirada ahí hacia el campo, que es un territorio, esto está con contemporizador, así que ahí está, que en realidad desde hace muchísimos años prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? Un poco porque hemos estado más concentrados en otras realidades. Sin embargo, la superficie del planeta, pues, en realidad apenas el 1% es territorio urbano, ¿no? Y el resto es rural, y es importante entender esto, que además los territorios urbanos no se pueden entender sin todo su radio de influencia y el impacto que generan sobre los territorios rurales. Entonces, creíamos que podía ser relevante plantear una propuesta curatorial que rescate desde la arquitectura cómo podemos intervenir en este territorio que ha quedado muy relegado en realidad, y hacia el Bicentenario plantear que el contrato espacial pendiente en nuestro país es un nuevo contrato social, además, que tiene que ver con el mundo rural. En ese sentido, desde el 2012 existe lo que se llama el Programa Nacional de Tambos, que tienen que ver con intervenciones que se hacen en toda la extensión del territorio del país, con unos equipamientos muy pequeños, muy puntuales, que tienen como que espacios de almacenamiento, espacios de apoyo como para las colectividades, y sirven para articular comunidades en territorios muy dispersos. Pero, por supuesto, son construcciones que a veces vienen a ser muy precarias, muy deficientes, ¿no? Y creíamos que si incorporábamos ahí la mirada de los arquitectos, podía ser una estrategia, digamos, de articulación a nivel territorial de escala nacional, digamos, de poco impacto económico, pero de gran impacto social. Tiene que ver con esto, ¿no? Con que estas poblaciones están diseminadas en todo el territorio de manera un poco desarticulada y como ya sabemos, muy poca conexión con las dinámicas, bueno, que tienen que ver obviamente con lo urbano y con la centralidad de Lima, ¿no? Además, otra razón que también creíamos válida para enfocarnos en estos territorios es el hecho de que, bueno, ya por una cuestión de que así se ha ido dando, las propuestas en el Perú, como han comentado desde la participación del 2012, han puesto la mirada sobre otras regiones del país, ¿no? Se ha visto en más de una oportunidad la costa, y en una participación anterior se enfocó el tema de la selva, ¿no? con las escuelas. Entonces también estaba pendiente hablar de lo que es la sierra, ¿no? Que es donde se concentra la mayor cantidad de estas zonas pobladas, ¿no? Entonces, obviamente, el tambo, como les decía, tiene además esta cuestión, este precedente incaico, ¿no? De estas construcciones que tenían una lógica de estrategia como que militar y de control y de territorio, y de ahí sale también esta idea de recuperarlos con el planteamiento del Programa Nacional de Tambos a partir del 2012.
También hay una cuestión de entender en sección el territorio y la diversidad que lo caracteriza. Bueno, un ejemplo de uno de los tambos que está puesto en uno de estos territorios altiplánicos, que son estas construcciones. En realidad no es mucho, pero sí creíamos que tenían un potencial muy grande, ¿no? Algunos ejemplos a nivel mundial de estrategias similares que existen, de intervenciones en territorios alejados, con equipamiento muy pequeño, pero de gran impacto. Y bueno, esto es un poco la lógica del área de influencia que tienen y su localización entre varios centros poblados. Bueno, algunas de las entidades que han participado desde la concepción del programa de sus inicios hasta ahora, comenzó siendo una política más del Ministerio de Vivienda y al final el MIDIS es quien tiene ahora más fuerza en este programa. Cómo se divide, cómo están programados, digamos, sobre todo espacios para capacitaciones, encuentros, también hay depósitos, cocinas, atención, tipo posta médica, en fin. La lógica obviamente territorial por las secciones climáticas y de altitud del territorio nacional. Algunos ejemplos de cada uno de ellos. Como les digo, en muchos casos no son construcciones que están idóneas, digamos, para la ubicación en la que se encuentran, ¿no? Después también, por otro lado, cartografías. Nos apoyamos también en el trabajo de Cristian Yarasca, que ha hecho una tesis sobre los tambos con unas cartografías bastante detalladas, muy buenas. Posibles localizaciones de estos tambos. Y esta era nuestra propuesta, que era a nivel ya en Venecia, digamos, era como hacer una suerte de refugio. Era una construcción muy ligera, muy liviana, también de parantes y telas, y alrededor una pantalla en la que se iban proyectando los territorios, los distintos territorios en los que se podían construir estos diversos tambos, y al medio este elemento como una suerte de refugio temporal, en el cual se proyectaba, como les decía, esta cuestión de panorámica, de paisaje. También había una idea de soporte auditivo. Y aquí se ponían primero las cartografías, toda la parte de información, ¿no? que les estoy comentando de dónde nace esta cuestión de los tambos. Y la propuesta era también incorporar además estos como suerte de plugins que le decía, invitar a diversos estudios. Habíamos propuesto unos cuantos para hacer pequeñas modificaciones en estos tambos a modo de casos, de ejemplos, ¿no? Y cómo una pequeña modificación podía tener un gran impacto teniendo en cuenta. Habíamos determinado, ya elegido unas ubicaciones específicas, y en base a eso se le entregaba a cada equipo como esa información de base, y cada equipo proponía una pequeña modificación a nivel de programa, de material o de espacio que pudiese potenciar la influencia de ese tambo puntual, ¿no? Como les decía, apoyados en la información que había trabajado este arquitecto Cristian Yarasca, que lo proponíamos como invitado dentro del equipo. Había un catálogo también como de piezas, no voy a detener mucho en esto, todas las posibilidades, la diversidad programática que podía tener y cuál se tomaba en cuenta dependiendo de la ubicación específica de cada uno de los tambos. El catálogo de piezas, cómo se ensamblan, elementos conectores, espacios más cerrados, espacios abiertos. Espacios además de producción, de generación de recursos, y esto era un poco lo que tenía que presentar cada uno de los equipos, ¿no? Una sonometría de su propuesta, por otro lado como que las estrategias proyectuales, y también unos collages, unas imágenes como para visualizar más en concreto de qué trataba lo que estaban proponiendo, ¿no? Y bueno, y para terminar, unas imágenes de cómo sería esta propuesta. Era bastante simple, bastante austero. En realidad se trataba de darle más relevancia al contenido en sí, y generar esta atmósfera muy de paisaje, ¿no? que te pusiera en escala del territorio, con una pequeña construcción a modo de refugio, que era donde se colocaba la información gráfica de la propuesta y demás, ¿no?
Bueno, queríamos, bueno, primero agradecer la iniciativa y que nos parece importante estas discusiones, ¿no? O sea, en relación a las ideas que hay sobre la arquitectura y sobre todo las ideas que pueden establecer los arquitectos sobre la misma. Quería yo comenzar con un poco una reflexión sobre una cita a Alain Badiou, este filósofo francés, que plantea, que dice que la democracia tiene en sí misma ahora una crisis de representación. Y yo creo que es una crisis que la hemos vivido nosotros hace poco en la declaración del presidente de cerrar el Congreso, que las personas que deben representar a los ciudadanos para que a su vez esas necesidades ciudadanas se transmitan a los gobiernos y de ahí regrese en bienestar, eso está en crisis. ¿Y por qué decimos eso? Porque creo que la democracia, así como tiene la posibilidad de generar en sus ciudadanos representaciones en algunas personas, en algunos políticos, la arquitectura es un espacio para representar a las instituciones que hacen la democracia. ¿En qué sentido? Creo que nosotros en nuestro país vivimos sistemáticamente estas arquitecturas que tienen la obligación de construir ciudadanía en relación a estas instituciones que construyen la democracia, y vemos que sistemáticamente son arquitecturas vaciadas de contenido, vaciadas de significado, vaciadas de calidad arquitectónica, y que aparecen en nuestras ciudades y que los arquitectos, la academia, el gremio, el CAP, la EA, todos los que pueden representarnos y decir algo, estamos en modo negación. Nuestras ciudades están permanentemente estableciendo arquitecturas que tendrían que construir ciudadanía como parte de la representación de esas instituciones que justamente construyen la democracia, y creo que estamos en un modo negación desde hace mucho tiempo. Entonces, frente a esa afirmación, nosotros planteábamos la posibilidad de comenzar a tomar estos espacios como la Bienal de Venecia para pensar y para poner la arquitectura en discusión. Creo que no tenemos que irnos fuera de las ciudades para construir colectividad. Creo que tenemos una deuda con estas arquitecturas, y por ahí mencionaron el Bicentenario. Creo que se van a hacer una serie de infraestructuras públicas y lo podemos ver. Por ejemplo, uno puede ver que la Contraloría está haciendo edificios que simplemente son muros, están cerrados. El Banco de la Nación construye un edificio de cristal enorme donde la relación con la planta y con la cota cero es nula. Estructuras del Estado como la SUNAT, las comisarías, se me pueden ocurrir municipios, que todavía museos, o sea, muchas arquitecturas que el Estado está generando en nuestra sociedad y en nuestras ciudades, que están muy alejadas de tener ni siquiera un comentario o una posición crítica de todos los actores que tienen que ver con este tema. Entonces, creemos que hay una crisis de la arquitectura porque estamos negándola sistemáticamente, porque estamos... Sí, yo entiendo que es relevante poder ver algunas situaciones fuera de las ciudades, pero el problema que tenemos como espacio cotidiano son las ciudades y la arquitectura que está apareciendo en ellas. Entonces, nosotros hemos aprovechado estas plataformas para confrontar a la arquitectura, ponerla en cuestión desde algunos edificios y dejar de repente estar seducidos por ahorita edificios multifamiliares, hoteles, viviendas, que es lo que los arquitectos parece que con esos temas estamos como de manera cotidiana en una labor proyectual, pero que creo que lo relevante de las discusiones tienen que ver con poner en jaque la arquitectura. Y cuando digo arquitectura, digo a edificios,
Me refiero a decisiones proyectuales que hacen que un edificio tenga una escalera de 3 metros donde hay una persona que le puede decir, señor, ¿a dónde va?, que es un edificio público y que un ciudadano no puede pasar de manera natural y estar en el interior sin darse cuenta en una integración espacio interior-exterior. Entonces, ese tipo de edificios y ese tipo de arquitecturas son las que queremos, sobre las cuales queremos discutir, y creo que la propuesta que Sebastián va a explicar tiene que ver con esa primera acción de confrontar la arquitectura, de hablar de edificios, de conversar, de hacer una acción de descifrar esos edificios para poder dialogar entre ellos. Creo que Sebastián puede seguir hablando del tema. En relación a este momento inicial en donde buscamos como colectivo poner de alguna u otra manera fin a esta resistencia de hablar sobre arquitectura y más bien afirmarla, parte también de una reflexión que es contemporánea e internacional. En estos momentos se viene dando la Trienal de Sharjah en los Emiratos Árabes, en donde el curador Adrián Lahoud habla sobre cómo el mundo está dividido entre el centro y la región, es decir, el centro eurocéntrico, digamos, y las regiones, lo que podría llamarse el sur global, o bueno, tiene muchos nombres, y cómo de alguna u otra manera, en eventos como la Bienal, los países pertenecientes a las regiones, entendamos nosotros pertenecientes a estas regiones, debieran actuar o debieran como personificar su condición de región y no colocarse sobre una posibilidad de discusión de igualdad. Es decir, hablar de una serie de operaciones tecnológicas, sociales, constructivas, que tienden a enfatizar este carácter de región en el mundo y no de un partícipe activo del mundo, y en este caso del mundo de la disciplina arquitectónica. Entonces, en base a eso, nuestra propuesta busca, primero, poner sobre la mesa esta serie de preguntas para entender qué clase de contrato espacial queremos. Tenemos que empezar a hablar de arquitectura, tenemos que empezar a hablar de edificios, tenemos que empezar a descifrarlos, tenemos que empezar a entender una historia, una tradición, una conversación que nos negamos a tener hacia atrás para poder mirar hacia adelante. Por ello, el proyecto curatorial busca poner, inicialmente, apoyarse primero en lo que dijo el arquitecto Rego, en la voluntad y capacidad de retorno de la Bienal al Perú. Es decir, la conversación hay que tenerla aquí, no en Venecia. Y para ello, plantear entonces, usar este espacio casi como una excusa, casi como un ensayo, ¿no? Ensayar la arquitectura. En este preciso instante hemos elegido un primer corte, hemos acotado la discusión para enmarcarla en 3 horizontes. En 3 horizontes, uno material, que va a ser una arquitectura en concreto, uno el tiempo, que es una arquitectura construida a partir del año 2000 en adelante, y un lugar, en este caso, la costa central peruana, porque creemos que ahí hay una masa crítica de producción arquitectónica de la cual nos beneficiaría entender qué estamos haciendo. Entonces, se eligieron 18 edificios existentes que calzan, que entran en este primer corte de 3 horizontes. Aquí hay algunas pequeñas imágenes de ellos, para empezar a encontrar relaciones, empezar a encontrar filiaciones entre estos edificios, ¿no? Sirven para generar una noción de colectividad de arquitectura, de qué es lo que se está haciendo en ese momento, en esta zona, y con estas, digamos, constricciones inicialmente autoimpuestas para colocar sobre la mesa la conversación. Entonces, para ello la muestra, apuesta por una pieza central y un recorrido periférico, en donde la pieza central se coloca en el pabellón a manera de 2 muros
haciendo guiño al material, a una arquitectura de tradición peruana, y donde se coloca en la periferia una especie de territorio común que nos permitió, o que permitió, en este caso la Costa Central Peruana, que permitió la generación, entre otras cosas, de estas arquitecturas. Estos 18 proyectos se colocan a manera de plantas, imágenes, ¿no? Planimetría, plantas, alzados, elevaciones, etc. Y fotografías. Y este muro se empieza a perforar para generar una serie de relaciones entre ellas. Básicamente para empezar a generar una conversación entre estos proyectos, porque creemos que hay un diálogo común que hay que, a manera de investigación, descifrar en relación a estos proyectos para poder poner sobre la mesa estas diferentes posibilidades de futuro. Entonces, la pieza, nuevamente, coloca una pieza muy simple, digamos, de estructura metálica, con paneles de planchas de yeso cartón que se enmasillan, se perforan y se generan dentro de ellas estas perforaciones que conectan. Voy a hablar más en detalle de estas perforaciones en un momento, ¿no? Básicamente, el proyecto marca una relación espacial entre un interior y un exterior, en donde el exterior habla del proyecto y el interior habla de la arquitectura y habla de las comunicaciones o las filiaciones que tienen estos proyectos entre sí, ¿no? El muro exterior, por un lado, muestra, como decía, estos proyectos, y el muro interior muestra una serie de fragmentos espaciales. Roda habló, por ejemplo, de escaleras, de espacios de transición, etcétera, de básicamente un lenguaje arquitectónico, que justamente es el lenguaje el que nos rehusamos a discutir, a atacar o a hablar o a poner sobre la mesa, en donde casi que los proyectos se borran como individualidades y se construye esta colectividad, ¿no? De tal manera que el usuario puede recorrer sin ningún tipo de restricción a su gusto y generar incluso uno mismo estas posibles conexiones, ¿no? En la periferia, como mencionaba, colocamos el territorio común, y el territorio lo entendemos no únicamente como una situación espacial, sino más bien una situación histórica, una situación material, una situación urbana, rural, etcétera, que de alguna u otra manera genera una especie de collage de situación en donde estos proyectos se hacen posibles, asumiendo que es este el espacio en donde, que de alguna u otra manera ha generado la posibilidad de que esas arquitecturas aparezcan, ¿no? Entonces, nuevamente, la individualidad exterior se ve borrada y vuelta colectiva hacia el interior, de tal manera que lo que pareciera una serie de arquitecturas individuales se vuelve casi que un discurso arquitectónico de un país que, si bien se coloca o es colocado como región, se pone a conversar de arquitectura en términos iguales a cualquier otro país. Básicamente, la apuesta se basa, se cimienta sobre nuestra creencia y nuestra apuesta porque para avanzar ideas de la arquitectura no aparece como individualidad, sino aparece como un momento en una conversación que se tiene, tanto con una historia común, con un espacio común, con una sociedad común y también con una, en este caso específico, básicamente una serie de materias comunes. Gracias. Invitamos al equipo de la propuesta Futuro en el Interior, representado por Flavio Chumpitaz y acompañado del equipo de Jaime Sarmiento y Carolina Linares.
Bueno, primero que igual queremos agradecer la invitación de parte mía, de Jaime, Carolina y del equipo de Meta. Y también nos pareció una oportunidad importante usar por así decirlo, la excusa del concurso de la Bienal para poder seguir profundizando en temas de intereses personales o de intereses de la oficina y que vemos también importantes que deberíamos de plantear para en general para el gremio. El título, Futuro en el Interior, lo iremos describiendo poco a poco ahora que voy a explicar el proyecto, que es un poco la respuesta que nosotros consideramos existe justamente a la pregunta que nos plantea la Curaduría General y también parte del equipo de la Bienal, ¿no? Básicamente partíamos y nos preguntamos nosotros mismos cómo vamos a vivir en el futuro y cómo teníamos que generar una reflexión acerca de esto, pero lo más importante que nosotros nos planteamos es, ¿realmente vamos a llegar a vivir en el futuro? ¿Qué está pasando ahorita actualmente de manera global que nos generaba estas dudas? Y cómo nuestro gremio se ve involucrado también en ello. Pues bien, sabemos y justo grupos anteriores han tocado también ese tema, ¿no? Que si bien podemos ocupar solamente casi el 1% del planeta, justamente el desarrollo de las urbes, y en donde residen más del 50% de la población mundial, es que posee un gran impacto sobre el medio ambiente del planeta. Genera más del 70% de las emisiones globales de dióxido de carbono y que por lo tanto poseemos una responsabilidad sobre la crisis climática. Sabemos que el incremento de 1.5 o de 2 grados en la temperatura previstos alcanzar en el año 2050 puede marcar un punto de no retorno en diversos ecosistemas, climas, comunidades y ciudades respecto a cómo las conocemos actualmente, modificando considerablemente las formas en las que habitamos y convivimos. Si bien la reducción del impacto depende de diversos factores, es claro que se requieren de acciones globales, no solamente locales, de todos los frentes, para poder atenuar esta crisis y y que nuestras formas de convivir no se vean totalmente afectadas. Desde nuestro gremio, nosotros planteamos que una pieza fundamental es brindarle una mayor importancia a la energía incorporada de los materiales con los cuales finalmente hacemos nuestras ciudades. Parte no solamente en la implementación y el diseño de nuestras edificaciones, porque consideramos que justamente en los materiales, en comenzar a pensar en estos, es donde radicaría la respuesta para poder vivir en el futuro. Es por eso nuestra propuesta planteaba que el futuro, por así decirlo, de cómo viviremos juntos, radica en nuestro interior. Estas son unas imágenes bueno, de la ciudad de Lima, que ¿no? a partir de toda la contaminación que tenemos, básicamente normalmente se ve así. Obviamente analizamos y vimos también cómo la temperatura ha ido cambiando y ha ido aumentando a raíz de que han ido pasando los años. Y en verdad nosotros sí nos sentimos como también responsables de eso. Sabemos que no necesariamente radica en si es que hay un estilo arquitectónico necesariamente que pueda disminuir esto. Hicimos este gráfico en donde vemos ¿no? distintas corrientes arquitectónicas y cómo esto ha ido cambiando década tras década. Sin embargo, eso no ha reducido la cantidad de cemento, de acero o distintos materiales que se van produciendo. Y todo lo que origina además poder producir estos materiales. No estamos en contra de estos materiales. Es más, sabemos que también parte de poder tener una menor huella de carbono, necesitamos poder vivir de una manera también más densa y eso origina que necesitemos estos materiales para poder construir ciudades. Y más bien nuestra propuesta justo radicaba ahí, ¿no? En poder generar una reflexión, en poder plantear un tema para poder conversar entre todos y poder plantear soluciones que nos permitan generar menos huella de carbono y a su vez por poder permitir vivir en el futuro. Sabemos que igual en el mundo, ¿no? Diversos arquitectos, ya sea desde Inglaterra, Australia, España, Argentina, todos ellos van planteando agendas
de que como las principales oficinas en el mundo o las principales instituciones comienzan a generar un mayor control acerca de las industrias que van generando los materiales. Y como esto, la idea es que pueda generar una transformación también nosotros al demandar poder tener mayores opciones de materiales que contaminen menos el clima. ¿En qué planteaba nuestra propuesta? Básicamente, en que el punto no solamente parte en considerar criterios de sostenibilidad como una correcta implementación o el correcto cerramiento de una manera eficiente de las características del clima, o el eficiente uso de los recursos como la luz, el agua o el desagüe, o de los sistemas constructivos y materiales coherentes con el lugar de cada proyecto, sino que también debía considerar la energía incorporada de los materiales que se consume en los procesos asociados a la fabricación, traslado y eliminación. Entonces, para eso, nuestra propuesta lo que hacía era, nosotros escogimos 6 proyectos referenciales de la arquitectura peruana de los últimos 20 años, que además han tenido diversos premios a nivel nacional y la mayoría también a nivel internacional. Y la idea era poder coger estos proyectos que están muy bien pensados a nivel de espacio y que también han podido elegir de cierta manera materiales que son acordes al lugar y que de manera empírica están ayudando a reducir la huella de carbono y de alguna manera poder explotarlos, deconstruirlos, volver a ver el ADN de cada uno de estos proyectos para poder ver realmente, poder tomar conciencia de en qué radica poder tener ¿no? un muro de concreto o un pedazo de acero o poder tener una pieza de madera colocada y poder generarle como un tipo de atmósfera alrededor de cada uno de estos proyectos para poder ver realmente cuál es la huella de carbono que tiene cada uno de estos proyectos. Que en cuanto los proyectos estén representados de esta manera, en cuanto tuvieran menor huella de carbono, uno iba a poder ver el proyecto que se encontraba en el centro y entre tuviera más huellas de carbono, ibas a tener mayor dificultad de poder verlo, tratando de generar una analogía entre la limpieza de cada uno de los materiales con el proyecto. La propuesta, el recorrido básicamente se dividía en 3 secciones. El primero era atravesar un primer túnel en donde la idea era poder colocar, igual, de los últimos 20 años, todas las revistas o todas las publicaciones, no solamente a nivel nacional, sino también que están en todo el mundo, que han ido advirtiéndonos o que nos siguen contando acerca de la contaminación que generan las ciudades, para poder generar una primera reflexión en todo lo que ha pasado desde el año 2000 hasta este año, pudiendo generar este espacio. La idea es que fuera construido a modo como si fuera, ¿no? Como cuando pasamos por las construcciones, hay estos tipos de mallas que se encuentran ahí, para poder colgarlos en todo este recorrido. Una vez que pasábamos esto, era que llegábamos al punto central, en donde íbamos a hacer que las personas caminen y se encuentren en el medio y puedan ver 6 proyectos seleccionados, 2 de costa, 2 de sierra, 2 de selva, y que tanto los 6 proyectos nos iban mostrando diferentes paisajes, cada uno respondía a diferentes contextos, y cada uno de ellos, además, como lo mencioné, cada uno de ellos premiados a nivel nacional, premiados a nivel internacional, y con cada uno de ellos también seleccionamos distintos materiales que nos parecían importantes, que han aportado o que tienen una sensibilidad importante, que fueron elegidos por los arquitectos. Y a partir de eso poder generar la atmósfera que estuviera, ¿no? de alguna manera orbitando alrededor de cada uno de los proyectos. De la manera constructiva en que le íbamos a colocar, la idea era que esté cada una de los modelos de alguna manera transparentes para que pudieran tener una iluminación en el interior y esto de alguna manera pudiera brillar, poder generar una proyección en el piso que vaya mostrando las zonas, los paisajes que tienen alrededor de ello, y casi como ponerle una grilla, como si fuera una maqueta en 3D, y a partir de eso poder ir colgando cada una de las piezas para que vaya orbitando alrededor de cada uno de los proyectos. La distribución, como ya lo habíamos comentado, básicamente esos son los planos que presentamos en el concurso. Esta es una vista de más o menos cómo era lo que queríamos
que se viera y en donde básicamente, como ya lo he mencionado, queríamos resaltar que en el interior de cada proyecto se encuentra básicamente la clave, nosotros consideramos, para poder seguir viviendo en el futuro, ¿no? La parte inicial, la idea era poder que esta malla, una malla Rachel, que estuviera colgada, te pudiera ir casi develando, como cuando pasamos a veces por construcciones y vamos viendo cómo va avanzando alguna obra o qué cosa es lo que está atrás, que nos vaya develando cómo toda esta iluminación o cómo todas estas sombras que están pasando detrás son, por así decirlo, la respuesta que planteaba nuestra propuesta, ¿no? El criterio de la energía incorporada consideramos nosotros que debe ser un nuevo punto de partida que nos permita mantener un medio ambiente equilibrado, que no afecte el desarrollo de las comunidades emergentes y el futuro de nuestras urbes, sino más bien que nos permita vivir juntos en ambientes no transgredidos agresivamente por la naturaleza y en proyectos que busquen en su diseño un diálogo entre las bondades de los materiales y de la energía incorporada. Porque como hemos visto, en verdad, no nos queda mucho tiempo. Gracias. Hola. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la Universidad de Lima. Soy Felipe Ferrer y les voy a presentar la propuesta Playground, artefactos para interactuar. Tratando de entender de dónde viene el curador Hashim Sarkis, luego de la guerra civil libanesa entre el 1975 y 1990, Beirut termina dividida en Beirut occidental, lado musulmán, y Beirut oriental, lado cristiano. Creemos que el curador no es ajeno a los problemas por los que nuestro país también ha pasado. La problemática de las rejas en espacios públicos no es solo particular de Lima o nuestras ciudades, no solo de nuestros países vecinos o Latinoamérica, sino que es un tema global y un debate pendiente. Sobre la historia de las rejas en el Perú hemos encontrado diversas situaciones. Desde su caricaturizada presencia en la Plaza de Armas de Lima en 1868, o en la Plaza de Armas de Arequipa a finales del siglo XIX, hasta su ubicua presencia en las pistas o parques que encierran vecindarios completos hoy en día. Desde los más exclusivos en San Isidro hasta los más pobres en la periferia de la ciudad. En espacios públicos en zonas comerciales como el Parque Las Malvinas en la Avenida Argentina, como en el Parque Universitario en la Avenida Nicolás de Piérola. Y bueno, aquí hay una reflexión de un peruano que regresa después de 20 años a su barrio de la infancia y se encuentra todo el lugar enrejado. No hay mucha información precisa a nivel nacional, pero en Lima al menos se han mapeado la cantidad de rejas que hay por distrito y cuántas no son legales. Y aunque esta información ya tiene un tiempo, la situación no ha ido mejorando. Un reporte de ASPEC revela la cifra que más del 90% de las rejas en Lima no cuentan con autorización. Creo que estamos en 93% ya ahorita. Lo cual nos lleva a la normalización de la apropiación del espacio público. Aquí vemos casos individuales y barriales, como la apropiación de la vereda para hacer un jardín privado, o una ambulancia que no entra en el garaje. Hasta casos más radicales como la privatización de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, como el Parque de las Aguas, antes conocida como el Parque de la Reserva. En la foto de la derecha vemos cómo algunos ciudadanos están tratando de saltar la reja hacia el parque, en familia. El caso del Banco de la Nación en la avenida Arequipa con Javier Prado, que se apropió de la vereda, dejando a los peatones caminando por la pista. Este es un caso que vale la pena recalcar, ya que gracias a un tema mediático no solo se logró que el banco retire la reja de la vía pública, sino que la retiró por completo de toda la plaza de ingreso, liberando así una esquina importante de la ciudad. Los casos de rejas en las noticias han proliferado en Lima. Calles enrejadas e invadidas impiden atender 30% de incendios, o casos tan absurdos como parques que cierran de noche, pero que ahí dentro se encuentran los víveres y primeros auxilios en casos de emergencia, como el sismo de esta tarde. Aquí hay algunos ejemplos de parques enrejados en Lima. En Huaral, como también en nuestras provincias, solo por mencionar algunos ejemplos como este en Chiclayo, Tacna, Arequipa, Cascas, Cusco, incluso aquí con juegos para niños, Cajamarca también con juegos para niños adentro, Pucallpa igual, Puerto Maldonado lo mismo. Parece que lo que dicen que las provincias toman como modelo la capital en este caso es muy acertado. La normalización de las rejas en sociología es el proceso por el cual ciertos comportamientos e ideas
se hacen considerar normales a través de la repetición, la ideología, la propaganda u otros medios, muchas veces llegando a tal punto que son consideradas naturales y se dan por sentadas sin ningún cuestionamiento. Solo para reflexionar, tal vez cómo nos educamos, tiene mucho que ver en cómo entendemos nuestras rejas. En un ensayo visual que trabajamos anteriormente, registramos los muros y rejas perimétricas de los colegios más costosos de Lima y también las universidades más prestigiosas, evidenciando la exclusividad de estos espacios. Y esto no es un fenómeno local o de países vecinos. Esta imagen es de un barrio típico mexicano, pero podría estar en cualquier parte de Latinoamérica. Hace unos años, en Buenos Aires, algunos opinólogos argumentaron que era buena idea enrejar un parque. Aquí vemos el Parque Lezama en San Telmo, Buenos Aires, en proceso de enrejarse. Le echaron la culpa a Macri en ese entonces por querer privatizar el espacio público. Felizmente en Argentina el debate es un poco más balanceado. Paralelamente, hace unos años se levantaba una protesta para no enrejar el espacio público del Teatro de la Plata. En Nueva York también se cuestionan las rejas en los parques y cómo hacerlos más accesibles. Pero en el otro extremo de la balanza llegamos a lo ridículo y, como muchas cosas en la política, poco a poco se están normalizando las ideas más extremas, aquí en formato de merchandising. La línea naranja oscura indica una reja peatonal y la línea naranja clara indica una reja vehicular. Visualicen una línea de esas dimensiones, más de 3.000 kilómetros de longitud. Y es la reja de Trump, que no la alcanzó para el muro. Esto es un fenómeno global, una señal de nuestros tiempos, de nuestros modelos socioeconómicos cada vez más exclusivos y nuestra poca capacidad para solucionar nuestros problemas. Aquí la primera gráfica muestra la tendencia al incremento de estos artefactos a nivel global y la segunda gráfica muestra cómo Europa ha incrementado sus controles en sus bordes. El dividir naciones o barrios mediante estos artefactos consideramos no es la mejor o única solución como muchas veces se concluye. Es nuestra responsabilidad como arquitectos y ciudadanos del mundo pensar mejores soluciones. El incremento de enrejamientos en espacios públicos no es solo un síntoma local ni regional, sino un fenómeno global que termina acentuando un modelo socioeconómico cada vez más exclusivo y individualista. Las propuestas no solo reflexionan sobre la situación actual en el Perú y el mundo, sino que presentan un accionar, un actuar. Las rejas dividen. Partimos de querer transformar la esencia programática de una reja y usarla exactamente para lo opuesto. Playground es un catálogo de artefactos hechos completamente de rejas retiradas de espacios públicos, y no solo recicladas, sino upcycled o mejoradas que cumplen la función, a través de juegos de niños, de juntar e invitar a interactuar a diferentes espectadores que vienen a la muestra de diferentes partes del mundo. Nuestra propuesta busca generar una reflexión sobre cómo las ciudades y estos mecanismos están aislando y separando a sus ciudadanos. De este modo, el espectador es recibido con una reja en la cual se encuentra una puerta con candado y letreros con anuncios como el horario de apertura o calle cerrada. Un nuevo ingreso se presenta como un portal circular que ha desvanecido o retirado la reja. El espacio central, el playground, tiene una serie de artefactos distribuidos sobre alfombras que simulan jardines y que de una manera informal van componiendo el espacio. Nuestra propuesta Playground responde a las recomendaciones explícitas del curador Hashim Sarkis. Respondemos a la premisa cómo viviremos juntos con un espacio que evoca nuestra niñez, antes que nos enseñaran que habían unos y otros o ellos y nosotros. A través de artefactos lúdicos como una silla en la que se balancean dos personas sentadas en sentidos opuestos y viéndose entre sí, un carrusel, un arco de fútbol o una piscina de pelotas. Invitamos a los espectadores a jugar. Hemos realizado un catálogo de algunos artefactos. La idea principal es que tratamos de seducirle al visitante de una manera divertida, abordar un tema bastante serio y crítico. Algunos son elementos que han tenido una transformación mínima como una escalera que con tan solo girar la reja 90 grados se convierte en escalera. Otro ejemplo es el arco de fútbol. El fútbol es global. La idea es invitar a desconocidos a jugar unos tiros al arco, la pelota, claro, sería un material blando. Son estas actividades que nos recuerdan a nuestra niñez y también exploran cómo estas impactan en nuestra vida adulta. No por nada es el fútbol el deporte más visto a nivel mundial. Muchos lo jugamos cuando éramos niños. También a la derecha vemos en estas imágenes las sillas cruzadas en forma de suma, en las cuales las personas se pueden sentar a conversar en unas sillas que están fijadas en la base, dibujando un símbolo de suma. La mecedora Love Seat, aquí a la izquierda, sintetiza lo que queremos lograr con estos artefactos. Para empezar, necesitas a dos personas para que la banca funcione. Estas dos personas se tienen que sentar mirándose mutuamente, ya que los respaldares están en lados contrarios. El balance entre las dos personas hace que funcione como una mecedora. En esta imagen también se ve un carrusel a la derecha.
En los muros laterales del espacio planteamos poner fotografías lenticulares. Estas imágenes son 2 fotos del mismo lugar puestas en la misma foto, una con reja y otra sin reja. El film refractario que va por encima hace que uno de los lados veas la imagen A con rejas y a medida que uno se desplaza en el espacio se empieza a ver la imagen B sin rejas. Todos jugamos, creo que con esas tablitas de multiplicar, esas reglas de 3×3, ¿no? 9. Es básicamente también heredado de alguna manera del trabajo de Diller Escofidio. En esta instalación, en el aeropuerto John F. Kennedy, Diller Escofidio usa esta técnica de paneles lenticulares para contar microhistorias en una de las salas del terminal. Planteamos usar algunos ejemplos de espacios públicos emblemáticos, tanto locales como internacionales, que tienen rejas y que al sacarlas cambian por completo las relaciones de los espacios y entre sus usuarios. Algunos muy posibles de realizarse y otros no tanto, provocando la discusión y reflexión sobre estos dispositivos. Aquí el caso del espacio público de la Huaca Melgarejo en La Molina, donde tenemos un espacio público ya integrado a la Huaca, un parque, una cancha de fulbito, incluso juego para niños y ocasionales ferias. Pero todo este espacio público está enrejado. De hecho, hace poco se anunció que iban a sacar las rejas de La Molina de manera definitiva, hace 5 meses. Un buen ejemplo en Bogotá fue del alcalde Peñalosa, que promovió intervenciones en parques y también retiró varias rejas de toda la ciudad como resultados muy positivos. Su argumento fue: en la calle todos nos encontramos como iguales y esa es la ciudad que queremos. La exhibición de la Bienal tiene también que pensarse en términos de su sostenibilidad en el tiempo, en las siguientes exhibiciones y en su destino final. El reciclaje de las rejas no es suficiente. Lo que buscamos en vez de reciclaje es un upcycle. Proponemos que las rejas, terminando su ciclo de exhibición, regresen a su lugar de origen, transformadas en mobiliarios urbanos como dinamizadores sociales. ¿De dónde sacamos las rejas? Esta parte la voy a pasar un poco más rápido para entrar a la conversación mejor. Habíamos conseguido unas rejas hace un par de años. Cambio de alcalde, ya no las tenemos. Bueno, no sabemos si las tenemos todavía. Este es de la Casa de la Cultura, en San Isidro, que se retiraron. Teníamos estas también de la Prensa y el Molino del Olivar, frente más o menos a la altura de la Casa de la Cultura. La reja cercada medía 300 metros cuadrados aproximadamente. Hasta donde sabemos, estas rejas tienen el depósito municipal. Si alguien tiene acceso a la Municipalidad de San Isidro, se los agradecería. Y este fue parte del proyecto que presentamos la Bienal pasada, que quedamos segundos, donde planteábamos usar estas rejas, aunque no ganamos. Igual seguimos desarrollando el proyecto, pero luego de un tiempo pusimos en stand-by hasta enterarnos del tema de esta nueva Bienal, la cual para nosotros insiste en un tema que venimos abordando desde ya un tiempo. Voy a adelantar el video. Otra oportunidad que tenemos es que luego de terminar el Centro de Innovación de la Universidad Católica, OpenPUC, nos han invitado a trabajar con la Municipalidad de San Borja, donde nos están pidiendo un proyecto similar de innovación. Y para hacer un centro de innovación propusimos también retirar las rejas de la municipalidad. Este es, digamos, un adicional que se está planteando hacer. Pero claro, todo el ingreso tiene estas rejas, entonces lo que propusimos es sacar las rejas, bueno, del estacionamiento en realidad. Y obviamente la propuesta adicional sería quitarle estos estacionamientos y hacer una plaza pública enfrente de la municipalidad. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer eso.
También estábamos contando con un muro al fondo donde teníamos un proyector y queríamos proyectar un video, digamos, de Javier Corcuera y el fotógrafo Daniel Lagares, ideales para contar a través del formato de video pequeñas historias sobre las dinámicas sociales y culturales que se dan entre nuestros ciudadanos y sus rejas. Esta es la presentación básicamente que presentamos en la sustentación del concurso. Creo que voy a pasarlo un poco más rápido para que entremos a dónde estamos ahorita y poder después también recibir su feedback desde los otros concursantes hasta digamos, los que han venido. No hemos sido muy buenos en publicitar las cosas que hemos estado trabajando y las redes sociales no las hemos usado mucho, pero sí entendemos en los tiempos que vivimos y creemos que la propuesta que presentamos tiene las características de rebotar en las redes sociales globales de manera extraordinaria y creemos que en una bienal como la de Venecia es el lugar ideal para tener el tipo de conversación como la que estamos planteando. Bueno, mencionabas un poco el pabellón de Suiza de la bienal anterior, que fue un pabellón completamente experiencial. La propuesta consideramos también puede ser escalable, depende de cuántas rejas consigamos, o el costo, o los costos. Un escenario donde en vez de 2 elementos teníamos 9 o 6 o hasta incluso 4. Y bueno, cómo íbamos a fabricar esos elementos, contamos un poco la experiencia, teníamos que vender también la experiencia que teníamos. Esto es el libro que estamos publicando con el profesor Peter Seinfeld, 1 a 1, proyectos sobre los territorios del Perú, que es el trabajo que venimos haciendo en la universidad ya hace unos 7 años, donde hemos trabajado con diversos materiales, materiales reciclados, también hemos encontrado una dinámica de encontrar sponsors como Aceros Arequipa, Arenart, que manejan equipos de cortadora con chorro de agua, digamos, para generar este tipo de módulos de emergencia de aluminio y termolón. Este fue un proyecto de luego del incendio en Cantagallo con un presupuesto de 700 soles y los alumnos construyeron un domo de 11 metros de diámetro que lo pudieron armar en un día. También hemos trabajado viviendas regenerativas, uniones de bambú digitales, costo cero en este domo íntegramente hecho con botellas recicladas y tetrapacks reciclados, hasta una esfera de estructuras recíprocas de madera, colgada, módulos de vivienda optimizados para el friaje, en fin. Y esta básicamente imagen de otro libro que publicamos es el llamado Muro de la Vergüenza, que divide Casuarinas con Pamplona. Y bueno, en fin, esto lo voy a pasar más rápido. Y con esta diapositiva terminamos la presentación del Día de la Sustentación y más tarde nos están anunciando que hemos sido seleccionados para el pabellón peruano. A las 2 semanas de la sustentación tuvimos una buena reunión de feedback con el jurado y el proyecto mejoró. Por ejemplo, la reja ahora ya no tiene entrada, uno va a tener que infiltrarse a la exhibición por los lados. Incluso un jurado comentó algo sobre la posibilidad de colocar un guardia en el ingreso y tomamos su sugerencia y la acomodamos en modo de sonido direccionado, tipo láser, donde una voz sin ningún idioma hace ruidos disuasivos para que uno la dude más justo antes de estar, digamos, cuando está a punto de ingresar a escuchar como unos... Idealmente en este conversatorio podemos recoger las opiniones, críticas y sugerencias, tanto de los finalistas como de la audiencia, para poder conversarlas y así poder mejorar el pabellón peruano. Conversando con Pablo Vega Centeno, sociólogo de la Facultad de Arquitectura de la Católica, entendimos que el proceso de enrejamiento de la ciudad empieza en la época del terrorismo, donde la gente aterrada para evitar que le ponga un coche bomba frente a su casa empezó a enrejar las calles hasta llegar a urbanizaciones completas, y eso claramente es un proceso completamente entendible. Vivíamos en una época de terrorismo. Esta parte más documental no iría en la misma exhibición, sino ya en el catálogo del pabellón, que también creemos es otro proyecto, digamos, a trabajar, de otro formato, otra escala, que de hecho el curador invoca que también usemos diferentes formatos para contar las historias. Y la pensamos graficar con fotos de Óscar Ferreira, quien hace un trabajo de memoria donde sobreponen en una misma fotografía la Lima de hoy junto con los atentados de coches bombas, un ejercicio de memoria para un país desmemoriado. El aeropuerto, el centro comercial Camino Real, la esquina Rivera Navarrete con Juan de Arona.
Por otro lado, los artefactos que habíamos heredado de las investigaciones pasadas, nos estamos quedando con los artefactos que solo sirven para interactuar con el otro o que se quiera usarlo con la otra persona. Investigando encontramos esta pieza de la muestra Safe, Design Takes on Risk, una exhibición curada por Paola Antonelli en el 2005 en el MoMA de Nueva York, donde presenta una valla de control típica que se usan en las calles de Nueva York para controlar los flujos de gentes en los festivales callejeros. La obra es de Philippe, la trabajó en el 2002 y se llama Millions Barrier Bench, donde muestra el dispositivo transformándose ya en una banca. Aravena propuso un juego de niños en el Parque Centenario en Chile, donde los niños juegan entre las rejas. Tejo Remy transforma las rejas en espacios para descansar. Iván de la Quintana, de Ludens, propone esta banca inestable. Y Iván se cuestiona, ¿puede una banca estimular la participación colectiva? Y finalmente el juego, que a medida que hemos ido avanzando con el proyecto, lo vemos como un diseño extraordinario y una metáfora de lo que podría ser la vida en sí. El juego, todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo ha experimentado, pero es importante detenernos a reflexionar sobre este dispositivo. Para empezar a jugarlo, los dos niños tienen que estar iguales y en equilibrio. Luego uno decide subir o bajar y confía en que el otro haga lo mismo. Aunque tiene mejor vista el que está arriba, depende completamente del que está abajo para que pueda bajar. Incluso si el que está abajo decide retirarse del juego, el de arriba bajará como un plomo, golpeándose seguramente, y muchos tuvimos seguramente grandes amigos que nos hicieron esa jugada, o tal vez nosotros las hicimos también. Pero es un juego de confianza y de equilibrio. La mayoría de los juegos en los playgrounds uno puede jugarlos solos, pero este no. Y al final, para terminar de jugar al sub y baja, los dos tienen que volver a estar iguales y en equilibrio para poder bajarse a la vez. También ocurren estas situaciones, y que el diseño del sub-y-baja podría mejorarse si es que podríamos mover el punto de equilibrio también. Y así todos podemos jugar. Un juego que funciona así es uno de los más exclusivos y que le encanta al señor Donald Trump. El golf, por ejemplo. Este juego tiene un sistema de handicap que permite jugar a un experto contra un amateur. Este dispositivo lo estamos trabajando también como una respuesta a la pregunta del curador, ¿cómo viviremos mejor juntos? Este meme se nos hizo completamente cierto, hasta que encontramos este otro que completa la secuencia. Ronald Rael realizó esta instalación hace 4 meses, donde ubica unos sub y bajas en la frontera de Estados Unidos con México. Aquí un mock-up en madera de lo que sería el artefacto que creemos sintetiza lo que queremos que los visitantes al pabellón experimenten, un Love Seat Balancín. Y aquí los planos de este artefacto, lo único que nos falta es conseguir que alguien saque las rejas de algún espacio público. Bueno, se entiende, ¿no? En esa misma línea es lo que hemos diseñado el único video de la exhibición que estará ubicado en el nicho de una puerta que conecta con el otro pabellón, pero que actualmente está bloqueada. El video solo registrará el proceso de transformación de las rejas, de los herreros transformando las rejas en estos artefactos. El video tendrá una máscara redonda y la pantalla LED la queremos hackear. Se escucharán los martillazos y chispazos de los herreros y sus herramientas pero la pantalla estará en blanco, al menos al inicio. Si uno le saca el film polarizado a la pantalla LED, la pantalla solo se ve blanca y se pone el film en un lente, sería como una pantalla de privacidad. ¿Sí? Pero estamos hackeando ese hack, ¿no? Para que trabaje como un artefacto más. El monóculo, que es este lente para un solo ojo que se usaba antes, lo usaremos para poner ahí un film polarizado, pero el monóculo estará a una altura imposible de alcanzar desde el piso. Este tendrá un par de poleas con un contrapeso que alguien más tendrá que levantar para que el monóculo baje y otra persona pueda ver el video. Idealmente este gesto se va perpetuando al menos hasta el final de cada día. También estamos considerando poner aromatizadores automáticos que evoquen olores de parque o pasto. La idea es hacer la experiencia lo más inmersiva posible, ir directo a la memoria de la niñez de cada visitante. Y esto es súper barato, la idea es mantener un presupuesto lo más barato posible, reutilizar elementos ya existentes.
Por ejemplo, el pabellón ya cuenta con algunos parlantes que usaremos para emitir sonidos de risas de niños jugando a lo lejos. A manera de detalle y plantear la pregunta quién queda adentro y quién queda afuera cuando se pone una reja en un espacio público, queremos usar las ventanas existentes como si fueran la fachada de una mansión. El área de juegos, la idea es ponerlo como si estuviese en un espacio exterior y el interior de la mansión en realidad es el exterior del arsenal. En la ventana un vidrio con unos marcos, ¿no? que de hecho funcionan como una reja de alguna manera. Queremos poner justo el momento exacto en que una pelota de fútbol rompe el vidrio. Claro, esto sería un sticker y media pelota, ¿no? Como los stickers para carros que se ven ahí. Y al revés, los letreros de ingreso a manera de egreso del pabellón, queremos poner unos espejos que se verían atravesados, se verían a través de las rejas, y esos servirían como el mensaje final que tal vez las rejas más importantes que tenemos que sacar son las que nosotros mismos nos ponemos como personas. Y aunque hay varios elementos, creemos que todas van sumando al discurso central de la propuesta. Aquí algunos planos de los artefactos que queremos construir. Pero lo más importante es que no tenemos todavía las rejas. Así es que necesitamos idealmente unos vecinos que se pongan de acuerdo para sacar sus rejas, que sería una estrategia bottom-up, pero yo no conozco todavía quienes quieran acceder a hacer esto, por lo que la otra estrategia que estamos usando, que es top-bottom, es activar a los políticos a través de una presión mediática para que saquen algunas rejas que pueden ser de parques, calles, etcétera. Lo importante es que sean de espacios públicos. Y a un lado del pabellón estos pósters lenticulares y al otro queremos hacer un mosaico de imágenes de rejas de Lima y ojalá no solo sean de Lima, sino de todo el Perú y ojalá se puedan sumar otros países también. De hecho, la idea sería construir rejas de diferentes departamentos del Perú, conseguir. La idea es tallar en Instagram con RIP Public Space, y de ahí los polos que hemos traído, o Gate Challenge, fotos de sus rejas favoritas en espacios públicos y ponerle el sticker de RIP. Y los invitamos a todos a sumarse a esta iniciativa para poder generar primero el awareness y luego, obviamente, una presión política. Aquí los créditos de las diferentes etapas de este proyecto. Muchas gracias.